Hola amigos, hoy estaré hablando un poco sobre el modelado de diseño. En lo que es el orientado a objeto, el desarrollo orientado a objeto de un sistema, utiliza los requisitos que se reúnen durante la fase del análisis para crear un plan a futuro del sistema. Un diseño orientado a objetos con éxito se basa en lo aprendido en las fases anteriores y conduce a una implementación sin problemas mediante la creación de un plan claro y preciso de lo que hay que hacer. El propósito del, del diseño es decidir cómo construir el sistema. Es importante también examinar varias estrategias de diseño y decidir cuál será utilizada para construir el sistema. Una parte inicial importante del diseño es el examinar varias estrategias y decidir cuál será utilizada. Al mismo tiempo, el diseño detalla las clases y los métodos individuales que se utilizan para trazar los detalles prácticos del sistema y la forma en que va a ser almacenada completamente. Técnicas que pueden ser utilizadas como las tarjetas CRC, los diagramas de clase, el contrato pliego de condiciones, el método pliego de condiciones, el diseño de base de datos, que proporcionan los detalles del diseño final en la preparación para la puesta en práctica. Para evitar diseños clásicos es importante, es importante reducir tiempos de diseños. La solución para esto sería que si la presión del tiempo es muy intenso, el uso de alguna herramienta para eliminar o mover la funcionalidad en las versiones futuras. También se debe evitar las características influenciadas. La solución es que hay que asegurar que todos los cambios son de vital importancia y que los usuarios sean conscientes del impacto y el precio y el tiempo, y se trate de mover los cambios propuestos en las versiones futuras. También otra cosa que debemos evitar es el síndrome de bala de plata. Por lo general los analistas algunas veces creen que la comercialización reclama algunas herramientas de diseño que pretenden resolver todos los problemas y mágicamente reducir tiempos y costos. Bueno, esto no sería así. Entonces la solución para esto es que si una herramienta de diseño tiene demandas que aparecen demasiado buenas para ser verdad, solo decir que no. Y otra cosa que debemos evitar son las herramientas de conmutación microproject. Por lo general los analistas a veces cambian lo que parece ser por una mejor herramienta durante el diseño, con la esperanza de ahorrar tiempos y costos. Por lo general los beneficios se ven compensados por la necesidad de aprender la nueva herramienta. La solución es no cambiar o actualizar a menos que exista una necesidad importante y luego de forma explícita incrementar el programa para incluir el tiempo de aprendizaje. Ahora estaré explicando un poco sobre lo que es el equilibrio de modelos funcionales y estructurales. Para equilibrar los modelos funcionales y estructurales hay que asegurarse que los dos conjuntos de modelos son coherentes entre sí. Esto es decir, los diagramas de actividad, las descripciones de caso de uso y diagramas de caso de uso deben estar de acuerdo con la tarjeta CRC y los diagramas de clase que representan el modelo de evolución del dominio del problema. En primer lugar, todas las clases de un diagrama de clases y todas las tarjetas CRC deben estar asociadas con al menos un caso de uso y viceversa.
En segundo lugar, cada actividad o acción contenida en una descripción de casos de uso debe estar relacionada con una o más responsabilidades en una tarjeta de CRC y uno o más operaciones en una clase en un diagrama y viceversa. En tercer lugar, cada nodo de objeto en un diagrama de actividad debe estar asociado con una instancia de una clase en un diagrama de clases. Como cuarto lugar, todos los atributos y asociaciones de agregación, relaciones contenidas en una tarjeta CRC deben estar relacionadas con el sujeto u objeto de un evento en una descripción de caso de uso. Bueno, esos serían los pasos para asegurarse de que los conjuntos de modelos son coherentes y para el equilibrio de los modelos funcionales y estructurales. Luego tenemos el equilibrio de modelos funcionales y de comportamiento. En primer lugar, los diagramas de secuencia y de comunicación deben estar asociados con un caso de uso en el diagrama de casos de uso y una descripción de casos de uso. En segundo lugar, los actores en los diagramas de secuencia, diagramas de comunicación y o matrices brutas deben estar asociadas con los actores. En tercer lugar, los mensajes de secuencia y de comunicación, las transiciones en las máquinas de estado, de comportamiento y entradas de una matriz CRUDE deben estar relacionadas con actividades y acciones en un diagrama de actividad y eventos listados en una descripción de caso de uso y viceversa. Como cuarto lugar, todos los objetos complejos representados por un nodo de objeto en un diagrama de actividad deben tener una máquina de estado de comportamiento que represente el ciclo de vida del objeto u viceversa. Luego tenemos el equilibrio de modelos estructurales y de comportamiento. En primer lugar, los objetos que aparecen en una matriz CRUDO deben estar asociados con las clases que están representadas por la tarjeta CRC y aparecen en el diagrama de clases y viceversa. En segundo lugar, porque las máquinas de estado de comportamiento representan el ciclo de vida de objetos completos que deben estar asociados con instancias u objetos de las clases en un diagrama de clase y con una tarjeta CRC que representan clases en las instancias. Como tercer lugar, tenemos que el analista debe decidir, ya sea, si los diagramas de comunicación y de secuencia contienen objetos que deben ser instanciados en una clase y están representados por una tarjeta CRC y se encuentran en un diagrama de clase. En este punto, el analista debe decidir ya sea modificar el diagrama de clases mediante la adición de estas clases o reconsiderar los diagramas de comunicación y de secuencia. En este caso es mejor agregar a la clase que el diagrama de clases. En cuarto lugar, los mensajes contenidos en la secuencia y de comunicación. Las transiciones en las máquinas de estado de comportamiento y las entradas, las celdas en una matriz CRUD deben estar asociados con la responsabilidad y las asociaciones en las tarjetas y operaciones CRC en las clases que las asocian. Luego tenemos la evolución de los modelos de análisis en modelos de diseños. Ahora que tenemos éxito y que ha sido verificado y validado nuestro modelo de análisis, tenemos que comenzar a evolucionar en modelos de diseños apropiados. El propósito de los modelos de análisis era representar el dominio del problema subyacente del negocio como un conjunto de objetos que colaboran. En otras palabras, las actividades de análisis definen los requisitos funcionales. Para lograr esto, las actividades de análisis pueden ser ignorados los requisitos no funcionales, tales como el rendimiento y los problemas de entorno del sistema.
Por ejemplo, el procesamiento distribuido o centralizado, los problemas de interfaz de usuario y las cuestiones de base de datos. Por el contrario, el propósito principal de los modelos de diseño es aumentar la probabilidad de éxito, la entrega de un sistema que implementa los requisitos funcionales de una manera que sea accesible y fácil de mantener. Desde una perspectiva orientada a objetos, los modelos de diseño de sistema simplemente redefinen los modelos de análisis de sistema mediante la adición del entorno del sistema o dominio de solución. Luego de esto tenemos la factorización. La factorización es el proceso de separación de un módulo independiente. El nuevo módulo puede ser una nueva clase o un nuevo método. Por ejemplo, al recibir un conjunto de clases, se puede escribir que tiene un conjunto similar de atributos y métodos. Luego tenemos lo que son los patrones y las colaboraciones. Sobre todo esto, se puede decir que en este punto de la evolución del sistema podría tener sentido para dividir la representación en un conjunto de particiones. Una partición es equivalente en el sistema orientado a objetos a la descomposición de un sistema más grande en componentes. Un buen lugar para buscar posibles particiones es las colaboraciones en el UML. Si recuerdan, una forma útil para identificar colaboraciones es crear un diagrama de comunicación para cada caso de uso. Sin embargo, debido a una clase individual puede soportar múltiples casos de uso, una clase individual puede participar en múltiples colaboraciones basadas en casos de uso. Una de las técnicas más fáciles para identificar las clases que se pueden agrupar para formar una colaboración es mediante el uso del análisis de grupo o de escala dimensional múltiple. Estas técnicas estadísticas permiten al equipo objetivamente agrupar clases en función a la afinidad del uno para el otro. Luego tenemos las capas, en donde encontramos el ámbito del problema, la gestión de datos, la interacción y la arquitectura física. Dentro del ámbito del problema, tenemos que la capa del problema o dominio en la que nos hemos centrado muestra atención hasta ahora. En esta etapa en el desarrollo de nuestro sistema necesitamos más detalle. Las clases para ponerlas en práctica, a ver si son capaces y eficientes. Luego tenemos la gestión de datos. La gestión de datos aborda las cuestiones relacionadas con la persistencia de los objetos contenidos en el sistema, los tipos de clases que aparecen en este acuerdo, con la forma en la capa de objetos pueden ser almacenadas y recuperadas. Luego tenemos la interacción. La interacción contiene clases asociadas a la vista y a la idea del controlador. El propósito primario de esta capa es mantener la interfaz con el usuario. Específicamente separar de las clases el dominio del problema. Y por último tenemos la arquitectura física. Esta capa de arquitectura física direcciona al software en capas que incluyen clases que se ocupan de la comunicación entre el software y el sistema operativo del ordenador y de la red. Luego tenemos los paquetes y diagrama de paquetes. En UML las colaboraciones y las capas pueden ser representadas por un conducto de nivel superior. Un paquete, de hecho, tiene el mismo propósito como una carpeta en una computadora. Cuando los paquetes se utilizan en el lenguaje de programación como Java, los paquetes se implementan como realidad. Un paquete es una construcción general que se puede aplicar a cualquiera de los elementos en los modelos UML. En un diagrama de paquetes es útil representar una nueva relación. La dependencia de la relación es interpretado por una flecha discontinua. Una relación de dependencia representa el hecho de que existe una dependencia modificada entre los paquetes. Luego tenemos las directrices para la creación de diagramas de paquete.
En primer lugar, se debe utilizar diagramas de paquete para organizar lógicamente diseños. Específicamente, utilizar paquetes a las clases o grupos que tienen juntos las herencias, las agregaciones, las relaciones. Cuando existe una relación de dependencia, un diagrama que implica que hay al menos una relación semántica entre los elementos de estos paquetes, la dirección de la dependencia es típicamente de la subclase o de la superclase. Una de estas, para la creación de estos diagramas de paquete debemos tener en claro que sus pasos es: primero, definir contexto, luego las clases de racimo, crear paquetes, identificar las dependencias y disponer y dibujar el diagrama. En el primer paso debemos hacer la revisión y definir el contexto que se va a trabajar, la capa de dominio del problema. El segundo paso es agrupar las clases juntas en particiones basadas a las relaciones que las incluye la generación, agregación y las diferentes asociaciones. El tercer paso es colocar las clases agrupadas juntas en una partición y modelar las particiones como paquete. El cuarto paso es identificar las relaciones de dependencia entre los paquetes. Y el quinto es establecer y dibujar el diagrama utilizando las guías, colocar los paquetes y las relaciones y dependencias del diagrama. Luego tenemos la estrategia de diseño. Dentro de la estrategia de diseño tenemos desarrollo a la medida, el software envasado y la externalización. Hasta ahora hemos asumido que el sistema será construido e implementado por el equipo de proyecto. Sin embargo, en realidad hay tres maneras de abordar la creación de un nuevo sistema. Una aplicación personalizada en la casa, la compra o la personalización de un sistema empaquetado. Cada una de estas opciones tiene sus puntos fuertes y débiles. Cada uno es más apropiado en escenarios diferentes. De las siguientes secciones describiremos cada opción de diseño y a su vez luego nos presenta los criterios que se pueden utilizar para seleccionar uno o tres enfoques para su proyecto. El primero tenemos el desarrollo a la medida. Muchos equipos de proyectos suponen que el desarrollo a la medida o la construcción de un nuevo sistema desde cero es la mejor manera de crear un sistema. Por un lado, los equipos tienen un control completo sobre la forma en que el sistema se ve y funciona. El desarrollo a medida también permite a los desarrolladores ser flexibles y creativos en la forma en que se resuelven los problemas de negocio. Los softwares envasados. Muchas necesidades de negocio no son únicas y porque no tiene mucho sentido que reinventar la rueda. Muchas organizaciones compran mercancías suaves empaquetadas que ya han sido escritas y tienen su propia solución personalizada. De hecho, hay miles de programas de mercancías suaves disponibles en un mercado que ya han escrito para servir a una multitud de propósitos. Luego tenemos la externalización. La elección del diseño se requiere la menor cantidad de recursos internos es externalización. La contratación de un proveedor, desarrollar o proveedor de servicios externos para crear el sistema. Con la externalización, la toma de decisiones y o control de la gestión de una función de negocio se transfiere a un proveedor externo. Es la transferencia que requiere la coordinación de dos vías, el intercambio de información y la confianza entre el proveedor y el negocio. Luego tenemos la selección del diseño. Puede ser esta por la necesidad del negocio, por la experiencia, por las habilidades y por la gestión. Dentro de la necesidad de los negocios, si la necesidad del negocio para el sistema es común y ya existen soluciones técnicas que puedan satisfacer las necesidades de la empresa, no tiene mucho sentido construir una aplicación personalizada. El sistema de envasados son una buena alternativa para las necesidades empresariales comunes. La experiencia. Si existe experiencia interna para todas las necesidades funcionales y técnicas del sistema, será más fácil construir una aplicación personalizada si no existen estas habilidades.
Un sistema de envasado puede ser la mejor alternativa para las empresas que no tienen las actividades técnicas para construir el sistema deseado. Luego tenemos la gestión de proyectos. En la gestión de proyectos, las aplicaciones personalizadas requieren una excelente gestión de proyectos y una metodología aprobada, tanto por cosas como por obstáculos de financiamiento, atracos y usuarios de negocio excesivamente exigentes. Pueden empujar a un proyecto afuera. El equipo de proyecto debe optar por desarrollar una aplicación personalizada únicamente si es cierto que los mecanismos de coordinación y control subyacentes estarán en su lugar. Luego tendremos el verificar y validar los modelos de análisis. Se tiene que verificar y validar el conjunto actual de modelos de análisis para asegurarse de que representan finalmente el dominio del problema en cuestión. Bueno, hablando ya un poco del modelado de diseño, y ya que ya hemos pasado la etapa del análisis, de la recolección de datos y eso, pasaremos al diseño de su implementación. Empezamos con el primer capítulo, que fue el diseño de modelado. En el próximo capítulo estaremos tratando más a fondo, y cualquier duda, inquietud, el texto guía estará en la caja de información, y nos estaremos viendo en la próxima semana. Muchas gracias.